En Despertar Campesino, el experto del día. Continuamos en nuestra agenda acá en Despertar Campesino, pues justamente hablando de nuestro especial del día de hoy, en este contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural o Campesina. Y tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a la doctora Leni Viviana Murcia y al doctor Johnny Uribe, que nos van a ayudar a seguir ahondando sobre nuestro tema del día de hoy, la mujer rural o campesina. Muy buenos días, estimados doctores, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, entrando en materia, para iniciar, tengo dos preguntas desde la academia. ¿Quiénes son las mujeres rurales y campesinas y de qué trata la ley de la mujer rural? Adelante, doctores, los micrófonos son todos suyos. Buenos días, Marta, buenos días a todos los oyentes de tu hermoso programa y del programa de Caracol Radio de Amanecer Campesino Girardot. Es un placer para nosotros aceptar tu invitación de mi parte. De verdad, muchas gracias para abordar unos temas que tú nos has planteado para discutir esta mañana, en el que podamos dilucidar algunos aspectos relacionados con la mujer rural, la mujer campesina y algunos problemas que hoy se suscitan y que tú nos invitas a dialogar en este programa tan especial para las y los campesinos de Colombia. Como siempre, nos acompaña la doctora Leni Murcia, candidata a doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, y que te doy la noticia, pues, y a todos los oyentes, que está invitada por la ONU a ser parte de las mesas de discusión con voz y voto en la COP19. Próximamente estará en la ciudad de Cali. Por lo tanto, creo que este espacio de diálogo va a ser muy enriquecedor, y como siempre, yo que ya me siento de la casa de Caracol Girardot, John Uribe, decano de la Facultad de Derecho de la Uniagraria, y que pues vamos a tratar de responder a algunas de las preguntas que tú nos formules en torno a este tema de la mujer campesina, de la mujer rural. Entonces, con los buenos días también, doctora Leni, tu saludo inicial antes de empezar con esta discusión que nos formula la compañera Marta. Muy buenos días para todos y todas que nos escuchan en la mañana de hoy, agradeciendo por esa lealtad con el programa. Sé que muchos están madrugando en sus labores cotidianas y hoy el tema es como anillo al dedo para tantas mujeres, jóvenes, niñas, que desde muy temprano, despuntando el alba, están tomándose ese café e iniciando las labores de la cotidianidad de sus vidas rurales y campesinas. Muy buenos días, Marta, muy buenos días, doctor Uribe, y por supuesto a toda la audiencia desde donde nos escuchan, y también al equipo que permite la reproducción de este programa y que se lleve a cabo de una manera exitosa cada semana. Nuevamente, gracias por la invitación, hoy con un tema que hace parte de los amores profundos de esos que uno tiene en su profesión y en sus búsquedas por verdades académicas. Este tema toca lo más profundo de mi sensibilidad, pero también de mi interés. Así que agradezco mucho haber tenido en cuenta mi hoja de vida y mi perfil para esto, y empecemos a dialogar, que hay mucha tela por cortar. La primera pregunta que nos invita Marta, y gracias por preguntarla, por hacerla, Marta, con relación a qué son o quiénes son las mujeres rurales y campesinas. Y bueno, no sé, pues yo creo, Marta, que es preferible darle la palabra a la doctora Leni sobre esta pregunta más bien, y yo podría acompañar complementando esta pregunta que se nos hace, doctora Leni. Bueno, muchísimas gracias, porque creo que es una pregunta relevante para iniciar el contexto de la mujer agraria, la mujer campesina, la mujer rural. ¿Quiénes son? Yo preguntaría, ¿qué es la primera imagen que usted imagina, querido y querida oyente, cuando le hablamos de una mujer campesina o de una mujer rural? Y no quiero que se piense desde ese espacio bucólico y ese espacio estereotipado de la mujer con sombrero y con vestido ancho y tal vez con algún tipo de tela amarrada a su espalda cargando a su hijo, sino que quiero que lo piense de otra manera, y es que usted puede ser que haya convivido
con mujeres rurales, mujeres campesinas, porque su mamá sea de origen campesino, porque ustedes hayan vivido en el campo y establecido actividades agrícolas, actividades agropecuarias en la niñez, en la juventud, tal vez porque en esas generaciones que nos anteceden no muy lejanas, abuelos, bisabuelos, pudiésemos tener a esas mujeres campesinas que encienden el fogón con la leña, que cuidan a los animales pues para el consumo mismo del hogar, que además realizan labores de cuidados, cuidar al hijo, cuidar al esposo, cuidar a la comunidad, cocinar, tener los huertos, reconocer el arte de la yerbatería, ser las parteras de las otras mujeres que están en estado de gestación y a punto de dar a luz. Y puede ser que cuando a uno le hacen esa pregunta ya empiece a sentir cercano ese término. Y esa mujer campesina, esa mujer rural, ya no sea aquella lejana desde ese estereotipo de la imagen que podemos tener inicialmente, sino que sea mi mamá, que sea mi abuela, que sea mi tía, que sea mi hermana, que sea mi esposa, que sea mi pareja. Quería empezar con este contexto porque, si bien es cierto, en Colombia tenemos un marco jurídico que nos menciona una serie de normatividades de la mujer rural y campesina, y al interior de esta normatividad, como es la Ley 731 del 2002, se indica que mujer rural es toda aquella que, sin distinción de alguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, tiene actividades productivas relacionadas directamente con lo rural, y que incluso si esa actividad no está reconocida por los sistemas de información del Estado o no es remunerada, como los trabajos de cuidado, a los que me refiero: cuidar la gallina, cuidar el perro, cuidar la vaca, cuidar los hijos, hacer la comida en el campo, eso es mujer rural también. Y las actividades rurales son muchas, ustedes mejor que nadie, queridos oyentes, lo saben: labores agropecuarias, forestales, pesqueras, mineras, todo lo que tiene que ver incluso con la agroindustria, con la microempresa, con los emprendimientos, con el turismo de naturaleza, con todo aquello que tiene que ver con actividades de mercadeo, de transformación de metales, de piedras preciosas, de alimentos, con alimentación, con prestación de servicios, etcétera, 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 que esté ligado con lo rural, con el campo, pues implicará que son actividades rurales y por ende la mujer que las desempeñe será una mujer rural. Es un concepto amplio que ha brindado la ley justamente para reconocer una cantidad de diversidades y distinciones en el perfil de la mujer rural. Y adicionalmente quiero mencionar algo: la mujer campesina, que ese es un reconocimiento que se hace a sí misma respecto de sus labores, respecto de la tierra que habita, la territorialidad que siente, no siempre debe estar ligada entonces a que viva en el campo, porque la ley lo menciona lo siguiente, y es: puede ser que usted viva en el casco urbano, pero desempeñe sus actividades en la finca, como muchas veces ocurre en el contexto geográfico de Colombia. Y eso implicaría que también hace parte de las actividades rurales, que es una mujer rural, y que pudiese darse ese reconocimiento como mujer campesina. Ahora bien, la mujer campesina, la mujer rural, se intersecciona con otras identidades, doctor Uribe, y usted lo sabe perfectamente porque hemos discutido sobre este tema en escenarios académicos. La mujer rural se intersecciona con mujer indígena, mujer perteneciente a la población afrodescendiente. La mujer rural también es una mujer que se intersecciona en nuestro contexto nacional con las regiones. Entonces tenemos la mujer llanera, la mujer amazónica, la mujer del Pacífico, la mujer andina, la mujer caribeña. Y ninguna de ellas deja de desconocer su amplia definición y ese amplio perfilamiento de mujer rural y mujer campesina. He ahí que sea indispensable esta pregunta de decir ¿quiénes son? Porque quiénes son ya no es solo aquella mujer que tal vez considerábamos por allá siglos atrás, ¿cierto? Incluso antes de independizarnos como una república, que vuelvo a repetir, hace parte de los estereotipos de tal vez esa imagen que se ha quedado en la conciencia social, sino más allá, va más allá, es toda mujer que aporta, y es que ese aporte puede ser remunerado y no remunerado, y es ahí
que la discusión se amplíe y de ahí que la discusión trascienda incluso actividades multisectoriales. Y hacia allá voy. La ley misma, la ley de la mujer rural, permite una perspectiva amplia de la ruralidad, entendida por esa conexión también de la territorialidad, y también permite una perspectiva amplia en interpretación de la norma desde un fin, desde ese aspecto teleológico de la mujer campesina. Y eso significa que está anclada al campo, a las labores del campo, que son múltiples, que son diversas, que son extensas y que anclan a el género, a ese rol de mujer en muchas actividades y en torno también a la tierra y en torno también a sus comunidades y sus familias. Bueno, estamos conversando con la doctora Leni Viviana Murcia y el doctor John Uribe. Vamos a una corta pausa comercial. Ya regresamos, no se muevan de la sintonía de Caracol Girardot, más compañía. Estás escuchando Despertar Campesino con la zootecnista Marta Lucía González Pérez. Caracol Radio, más compañía. Estás escuchando Despertar Campesino con la zootecnista Marta Lucía González Pérez. Caracol Radio, más compañía. Volvemos de nuestra pausa comercial y continuamos con nuestra entrevista, con nuestro conversatorio acá con los doctores Murcia y Uribe. Y bueno, el doctor Uribe quiere complementar la respuesta que nos acaba de dar antes del break la doctora Leni Viviana Murcia. Adelante, doctor. Yo, de mi parte, digamos como sin ánimo de complementar la respuesta tan extensa, amplia, concreta, directa, precisa que ha dado la doctora Leni, yo solamente quisiera como complementar un poco, Marta y oyentes, sobre esa pregunta de quiénes son las mujeres rurales y campesinas. Y es que, si bien obviamente de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución, todos y todas somos iguales ante la ley, también la Corte Constitucional ha venido avanzando en ese concepto de la discriminación positiva, entendiendo que si bien todos somos iguales, hay particularidades, ¿no? Hay ciertas características y muy particulares que eso no nos hace menos ante la ley, pero sí que nos dan unas características muy específicas. En este caso de la mujer rural, es un concepto muy hermoso, ¿no? Yo creo que también está en construcción. Yo creo que la doctora Leni ha podido esbozar un poco relacionado con que ese es un concepto amplio, que está en discusión, que está en debate también, que es un concepto que permite también identificar que hay unas particularidades para reconocer quién es esa mujer rural, y que de una u otra manera también nos permite a nosotros encontrar algunos efectos en muchas discusiones que hemos tenido en algunos debates, y es si esos conceptos de género, por ejemplo, esos debates frente al feminismo, esos debates que se tienen en el mundo urbano, calan de igual forma, ¿no? Y vamos a encontrar que la mujer rural tiene unas particularidades muy específicas que incluso también están definidas y extractadas o reflejadas en esa ley que tú, doctora Leni, has mencionado, la ley 731, que eso nos permitiría también responder la segunda pregunta que nos formula Marta, o que formula Marta, de qué trata la ley de la mujer rural. Yo creo que ya tú has dado algunos esbozos, pero yo quisiera complementar y quisiera como decir que esta ley 731 pues no solamente define qué significa la mujer rural, cuáles son las actividades que hay y que constituyen esas actividades tradicionales, tanto agropecuarias, pesqueras, incluso las que no están consideradas tradicionales, que hacen parte, incluidas las agroindustriales, ¿no?, que están ahí establecidas. Pero también es un tema muy hermoso que trae esta ley 731 que tú mencionaste, pues que va complementada con otras normas que poco se conocen. Por ejemplo, de esta ley sale la política pública para la mujer rural,
que es el decreto 2145, en el que se establece, a partir de esta ley, se establece cuál es la política pública para reducir las brechas de género entre las mujeres rurales y las mujeres urbanas. Y, no menos importante, la ley 1900, que establece todo el tema de los baldíos, ¿no? El tema de cómo buscar la forma para que haya una política redistributiva de la tierra con relación a la distribución de las tierras baldías para las mujeres. Pero también hay unos aspectos muy interesantes que trae la ley de la ley 731, ¿no? Relacionados con el tema del régimen de seguridad social para las mujeres rurales, el tema de la educación, recreación, capacitación y también temas de participación de la mujer. Porque yo sí creo y estoy convencido, doctora Leni, no sé si tú compartas esta posición mía, y es que si a la mujer no se le permite tener capacidad de decisión política, ningún proyecto, ninguna, digamos, política gubernamental va a funcionar si la mujer no se empodera políticamente. Y cuando hablamos del empoderamiento político de la mujer, yo soy de los que considero, y no solamente yo lo planteo así, sino que hay varios académicos que así lo establecen, que el empoderamiento político no es simplemente utilizar los mecanismos de participación que nos da la Constitución del 91, sino que el empoderamiento político de la mujer está sustentado, está determinado en la capacidad de la mujer de decidir. Puede que la mujer, porque muchos de los estudios y de muchas políticas se han sustentado en que la mujer tiene que tener autonomía financiera. Y yo digo sí, muy interesante, que la mujer tenga autonomía financiera, que es un elemento fundamental, pero igual de importante la autonomía financiera de la mujer está en la capacidad política, es decir, la capacidad que la mujer tome decisiones sin que esté sometida a las decisiones unilaterales de su pareja, en este caso de su compañero, sino que ella tome también decisiones de manera concertada o que participe de manera activa en las decisiones de la casa, del oikos, como planteaban los griegos, ¿no? Entonces me parece que esos aspectos que trae la ley 731 son muy importantes, porque incluso pegan con lo que hoy estamos hablando, la reforma agraria. También esta ley 731 trae aspectos de titulación de predios en torno a la reforma agraria, en lo que ocurre con el cónyuge, los predios de lo que corresponde con empresas comunitarias. Y bueno, me parece que esta ley 731 es una herramienta jurídica que pocas mujeres conocen, unidas con la política pública para lo que hablábamos anteriormente de la promoción de la mujer, y la ley 1900 sobre los terrenos baldíos, que hacen parte como todo un compendio de eso lo que trata, de lo que trata, o por lo menos plantea la ley de la ley 731 de la mujer rural. En ese sentido, pues me parece importantísimo que todas las mujeres campesinas, rurales, conozcan y se acerquen a esta ley y las tengan ahí. Perdón, quisiera complementar, doctor, lo que mencionas, porque considero que no solo se queda en el espectro normativo interno, y quisiera que los oyentes también tuviesen esas claridades. Y es que, si bien es cierto, nuestra Constitución política pues reconsidera, ¿no?, el derecho a la igualdad a través de esas versiones de sexo y género, y así como tenemos una serie de políticas y de normas internas que han sido insuficientes realmente para las realidades y la materialización de los derechos de las mujeres campesinas, sí hay todo un compendio estructural internacional muy interesante que permite poner en la mesa estas discusiones frente a los otros estados, porque no quisiera que los oyentes se fuesen con la idea de que esto se lo inventó Colombia, ¿no? Estas terminologías, sino que esto ha entrado en discusión incluso mucho antes de que Colombia lo pusiera en el derrotero legislativo, y es allí que, por ejemplo,
existan una serie de convenciones, tratados, pactos, todos ellos son de la misma categoría frente a los derechos de la mujer, eliminar las formas de discriminación contra la mujer, la importancia de que exista justamente lo que usted estaba mencionando, el acceso de la mujer a los estamentos públicos, a los estamentos políticos, erradicar las formas de violencia que se ejercen no solo de manera familiar o interpersonal contra la mujer, sino también institucional, como en entender esas violencias institucionales para y hacia la mujer campesina, sino que adicionalmente quiero traer a relación la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y las otras personas que trabajan en las zonas rurales, porque esta declaración establece allí que las mujeres campesinas tienen derecho a ser protegidas, que las mujeres campesinas gozan de los mismos derechos con los cuales se haga la definición de campesino, ¿no? Y empezamos a visibilizarlas incluso con el uso del lenguaje y con el uso del discurso. Y aparece que la mujer campesina gozará de todos los derechos que tengan todas las demás declaraciones y por supuesto esta, como lo es el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a las semillas, al saber y a la práctica tradicional de la agricultura, a los medios de producción agrícola, a la información, a la capacitación, al mercado, a la producción, a los valores, a la diversidad biológica, a la preservación del medio ambiente, a la asociación, opinión y expresión, al acceso a la justicia y a otros derechos del estado en el que viva, en el que desarrolle su existencia, pero adicionalmente hay algo interesante y es que le da autonomía a la mujer, ¿no? Entonces se reconoce a la mujer como un ser no semejante al hombre, como un ser al cual se le deben asegurar sus derechos y necesidades básicas y una mujer que va a asumir un rol protagónico y no un rol típico, estereotipado de rol de género de mujer que cuida la casa, mujer que cuida al esposo, mujer que nace para ser madre o para ser esposa y ahí se acabó y punto final para su existencia en labores reproductivas o también llamadas de cuidado. Y quería hacer este énfasis, doctor, porque justamente esto se ha puesto en la mesa de la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres lo conoce, en la COP16 será un panorama inmenso de experiencias femeninas alrededor del campo, de la agricultura, de experiencias de producción solidaria, de economía circular, de proyectos productivos, porque si hay algo en lo que sí soy fiel, creyente académica, profesional y ciudadana, es que una mujer que se convierta en independiente económica es una mujer que por esa vía empieza a garantizar el resto de sus derechos, empieza a luchar por el resto de los derechos de sus compañeras y adicionalmente se reconoce como protagonista en su historia. Creo y considero firmemente por la experiencia que he tenido, como con experiencias de mercados campesinos, de mujeres parteras, de asociación de mujeres yerbateras, de asociación de mujeres huerteras, siento que ese es el punto indispensable. Que la mujer logre tener accesos de crédito, accesos económicos, de formalidades laborales, de salario, de trabajo remunerado. Incluso el mismo acceso y formalización a la tierra va a implicar que la mujer sea propietaria, va a implicar que la mujer reciba utilidad de esa tierra, va a implicar que la mujer no solo aparezca allí en la foto familiar, sino que la mujer tenga propiedad, tenga patrimonio, tenga esa independencia económica que tanto se ha buscado, y en eso sí quiero dejar mi opinión sentada porque sí considero que es un elemento indispensable para el ejercicio de los demás derechos de las mujeres campesinas y del sector rural. Creo que eso hace parte también de la Declaración de los Derechos del Hombre, perdón, de los derechos del campesino, ¿no? Del hombre y del campesino. Estableció la ONU, la Declaración Universal de los Derechos del Campesino, pero unido con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque si hay algo que establece esta declaración es que los campesinos y las campesinas tienen derecho a la propiedad de la tierra. Yo creo que eso es algo que no se ha discutido de manera profunda, se aborda de manera tangencial. Tal vez por eso creo yo que el gobierno colombiano en su momento no quiso adoptar erradamente esta declaración,
que creo yo que independientemente que así no la haya adoptado, yo creo que vía control de convencionalidad aplica para Colombia, en el sentido en el que las campesinas y los campesinos tienen derecho a la propiedad. Es decir, un campesino necesariamente está ligado a la propiedad de la tierra. No puedo hablar de campesino si no está ligado a la propiedad de la tierra, tanto campesino como campesina. Están escuchando Despertar Campesino y bueno, estamos conversando con la doctora Leni Viviana Murcia y el doctor Johnny Uribe. Bueno, me surgen otras dos inquietudes, estimados doctores, y bueno, ¿qué derechos tienen las mujeres rurales y campesinas? Y por otro lado, también nos podrían decir cuáles son las herramientas del Estado colombiano para que el general de las mujeres rurales y campesinas superen la pobreza. Unido con lo que tú dices, doctora Leni, y con lo que estas últimas dos preguntas que nos hace Marta para poder cerrar este capítulo, este espacio de discusión sobre qué derechos tienen las mujeres rurales y campesinas, unida con las herramientas del Estado colombiano para que las mujeres rurales y campesinas superen la pobreza. Yo quisiera iniciar o responder de manera muy intuitiva. Yo creo que aquí yo estoy, digamos, haciendo una intervención más desde lo académico, obviamente, pero en este caso, pues, esa es la doctora Leni. Para los oyentes, esa es su tesis doctoral, ¿no? Su tesis doctoral en la Universidad de los Andes está referenciada directamente al tema de las mujeres rurales, a las mujeres campesinas. Pero yo sí quisiera decir como algunas cositas, Marta, y a los oyentes, frente a estas dos preguntas finales que se nos plantean, y es que para mí las mujeres rurales y campesinas en Colombia evidentemente tienen y guardan los mismos derechos. Eso no habría ninguna, ni siquiera podríamos uno discutir si existen unos derechos diferentes, ¿no? Me parece que en el marco del artículo 3, incluso lo había dicho anteriormente, gozan los mismos derechos, pero yo sí creo, volviendo al concepto de la discriminación positiva, que sí existen unas realidades y unas particularidades para las mujeres rurales y campesinas que se tienen que tener en cuenta en las discusiones y en las políticas públicas. Pero eso se logra a través de la participación. Yo lo que no comparto, yo lo que no concibo es que se establezcan bajo el pretexto de que las mujeres rurales y urbanas tienen los mismos derechos, y es que sea una concepción profundamente urbana en el que desde acá los tecnócratas del Estado determinen cuáles son esos derechos y cuáles son esas necesidades que tienen las mujeres rurales. Yo sí creo profundamente, estoy convencido que esto solamente se puede hacer a través del diálogo con las mujeres campesinas, con las mujeres rurales, con las mujeres que están allá, para que sean ellas también las que se construyan cuáles son las políticas que necesitan desde el Estado y que se requieren. Yo no creo en políticas públicas construidas desde los escritorios de las grandes capitales sin contar con la participación de las mujeres. Y en tal sentido, eso permitiría también decir que las herramientas que el Estado colombiano requiere o debe constituir para que las mujeres rurales y campesinas superen el concepto de pobreza, y pongo grandes comillas porque habrá que determinar cuál es el concepto de pobreza, qué es una mujer pobre, es una campesina pobre, cómo se define, no desde la óptica urbana, no desde la óptica de acá, de esta lógica, y que pobre es porque no tiene esto, porque no tiene tantas cosas, porque no llena los 425 productos de la canasta familiar que aquí nos establecen, o porque no tiene el nivel de ingreso. Habrá que determinar qué significa también la pobreza, y yo creo que en la medida en el que se pueda tener un diálogo y una construcción colectiva con las mujeres rurales y campesinas, podríamos establecer de una manera muy concreta cuáles serían esas estrategias
esas herramientas, esas políticas del Estado colombiano que puedan tener para superar esas condiciones de pobreza que tienen las mujeres rurales y campesinas en Colombia. Y le doy la palabra a doctora Leni, no sé usted qué considera de estas dos preguntas que nos formula la compañera Marta de Caracol. Muchas gracias, Marta, siempre muy interesantes preguntas y bueno, rescatar un poco que si bien es cierto las acciones afirmativas que hay al interior de nuestro ordenamiento jurídico y jurisprudencia han determinado que por supuesto tenemos igualdad de derechos ante la ley, esa igualdad y esas acciones afirmativas deben llevarse a la práctica, ¿no? A través de todo ese andamiaje que deconstruye los estereotipos sociales y de género, un andamiaje que permita hacer unos reconocimientos de derechos que no solo se queden en lo básico y en los mandatos mínimos, sino que permitan también regular las situaciones de pobreza multidimensional y de pobreza extrema y esas brechas de género que se han venido creando pues a lo largo del tiempo en nuestra sociedad y mucho más en nuestros contextos diferenciados entre lo rural y lo urbano. Frente a esto quiero rescatar el acuerdo de paz, porque ese acuerdo de paz que además de consolidar una etapa de posconflicto, permite reconocer una serie de garantías y de instrumentos jurídicos para que las mujeres puedan tener unas fases de regularización respecto a derechos que les han sido vedados en la práctica o respecto a derechos donde no alcanzamos un equilibrio sustancial respecto de los hombres o del sector urbano. Por ejemplo, la desconcentración, democratización del acceso a la tierra, el acceso a la tierra, el acceso a la formalización de la tierra, aquello que tiene que ver con capacitación y desarrollo de sus proyectos productivos, participación asociativa, garantías de seguridad para las asociaciones civiles, para las lideresas defensoras de derechos humanos que se encuentran en el sector del campo colombiano, acceso a infraestructura, acceso a servicios básicos, ¿no? Aquello que llamamos los servicios públicos domiciliarios, que no es nada más que los servicios que permiten la vida, como lo es la salud, la vivienda digna, el agua potable, la educación rural, estímulos a la economía solidaria y cooperativa de la cual tanto hablo, porque indiscutiblemente no me sirve en absoluto que una mujer haga parte de una mesa departamental, municipal, territorial, si esa mujer cuando sale vuelve a su casa dependiendo económicamente de un esposo que puede ser maltratador o de una sociedad que la considera únicamente para trabajos de cuidado sin remuneración alguna, porque esto rompe el impulso, rompe la posibilidad de fortalecer la asociatividad y de fortalecer la formación rural, con ese enfoque rural y agrario, con esa intersección por el género y además por todas las otras identidades que ya mencioné, la indígena, la afrodescendiente, la regional y demás que pudiesen aparecer. Entonces sí considero que hay que tomar de la mano no solo todo el compendio internacional y nacional, sino esta apuesta interesante a la paz, a consolidar el posconflicto, a consolidar la paz en cada uno de los territorios, porque son allí las herramientas y los instrumentos que probablemente nos permitan hacer una superación de una historia de brecha de género y mucho más de brecha rural y urbana. Y adicionalmente mencionar que esas acciones afirmativas pues harán parte indiscutible de todas las declaraciones universales de derechos humanos, pactos, convenciones a las que pertenece Colombia, que ha ratificado y que ha insertado y que deben hacerse útiles en la cotidianidad. Y creo que siempre afirmaré, y con esto voy cerrando mi intervención el día de hoy, y es, no solo implica ser iguales ante la ley, sino ser iguales ante la vida. Y ser iguales ante la vida va a implicar una mirada a la justicia social, a las metas sociales de protección de los más débiles y de las más débiles, a superar situaciones de discriminación histórica o situaciones de vulnerabilidad extrema, a poder reconocer que la acción afirmativa se vive en la práctica, en el territorio, en mi casa, en mi familia, y que no solo depende entonces del gobernante de turno
o de los congresistas, concejales, diputados de turno. Depende también de mí como un ciudadano, como un sujeto de derechos y de deberes que debe permitir un avance situacional en la condición de las mujeres rurales y campesinas del país. A todas las mujeres rurales y campesinas del país, mi aplauso constante y lo más profundo y fuerte a donde llegue, porque ustedes hacen país, hacen sociedad, hacen familia, construyen día tras día, y con la voz de una, esa una logra que las demás se levanten, que las demás lideren, que las demás tengan un panorama de resiliencia y fortaleza. Y con eso me quedo con la mujer rural y campesina que ha sido víctima del Estado, de la sociedad, de los grupos armados, que ha sido víctima de todos y todas, pero también de la mujer fuerte, resiliente, abanderada, de voces y rostros femeninos que a lo largo del tiempo y de la historia siguen y seguirán protagonizando cambios para lograr una sociedad más justa, más equitativa, y también para resignificar su labor y contribución en el campo, en la vida, y resignificar y deconstruir roles de género que históricamente nos han impuesto y que no son los que van a permitir mejorar la calidad de vida de las familias ni de las comunidades. A todos ustedes, mujeres campesinas y rurales, mi aplauso. Gracias, Marta, por esta invitación. A los oyentes, muchas gracias por habernos escuchado. Y doctor Uribe, como siempre, es un placer tener discusiones con usted en diferentes espacios. Pues gracias, doctora Leni, y gracias también para Marta y para los y las oyentes de Caracol Radio. Gracias también a la Universidad Agraria que nos permite estar en este espacio acompañando estas discusiones. Y pues aquí estamos prestos, y gracias por permitirnos que a través de este medio podamos nosotros llegar a todas y todos los campesinos y campesinas de Colombia. Así que muchas gracias, y gracias de verdad, Marta, y gracias, doctora Leni, por acompañarnos. Un abrazo gigante, muchas bendiciones. Muchas gracias, estimados doctores, por estar aquí en Despertar Campesino, hablando acerca de este tema tan importante para nosotros y para nosotras en nuestro Día de la Mujer Campesina Rural, Día Internacional de la Mujer Campesina y Rural. Mil gracias por toda su sapiencia y experticia en el. Aquí los esperamos en una próxima ocasión. Ustedes saben que los micrófonos de Caracol Girardot en su programa Despertar Campesino son su segundo hogar.